buena noche, les saludamos nuevamente en este su programa La Verdad os hará libres. Pues hoy tenemos nuevamente la presencia de Carol Letona, ustedes ya la conocen porque estuvo con nosotros hace unos 2 programas atrás y sabemos todos los cargos que ha ocupado, que es embajadora, que es, tiene capitanía también en Alianza Diplomática Humanitaria, que ha ocupado diferentes cargos a nivel internacional, independientemente de, creo que también en algo de belleza, ¿no, Carol? Sí, no me recuerdo, sí. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Vamos a partir de ahí antes de entrar en materia. Bienvenida, Carol. Muchísimo gusto, muchas gracias. Muy buena noche a la audiencia. Bueno, de hecho que es algo que cultivó en mí mi señor padre, que en paz descanse, o sea, Rubén Letón Estrada. Él fue un pionero de la educación en Guatemala. Y entonces, como parte de esa visualización del posicionamiento a nivel público de las mujeres, pues él me involucraba en todo lo que se pudiera, ¿no? En certámenes de oratoria, de declamación, de poesía, e incluyendo formarme como candidata, ¿verdad? En certámenes de belleza. Entonces empezamos con esta línea, siendo pues la niña Independencia allá en la escuela de San José Chacayá, Sololá, hace algunos añitos. Después estuvimos como Flor de Pascua, ¿verdad? Siempre en la feria patronal de San José Chacayá, Sololá. También participamos en certámenes a nivel de ciclo básico, diversificado. Luego el último título fue La Misma Mamita 2010. Y luego ya en el 2021-2022, pues ya estuvimos en representación de Sololá, en el certamen de Señora Guatemala, representando pues justamente a Sololá como Missis Sololá 2021-2022. Y por supuesto que esto marca un antes y un después en el sentido de que la pandemia me dejó una lección, en el sentido de que como mujeres muchas veces invertimos en todos, pensamos en todos, en potenciar a todos, en ayudar a todos y muchas veces nos dejamos de último. Y con la pandemia yo me prometí a mí misma el poder retomar muchos de los sueños que tenía por ahí como en stand-by o dormidos, y uno de esos fue pensar en invertir en mí. Y tuve ese proceso de transformación porque justamente es muy diferente a que uno le cuenten, a que uno esté inmerso dentro de una experiencia, y esta experiencia potencializó mi presencia a nivel público de lo que ya antes estaba, y también potencializó varias de las habilidades que se requieren para poder tener un impacto significativo a través de entrevistas, a través de clases de automaquillaje, todo lo que tiene esa relación con los avances especializados en lo que podemos identificar como la belleza, y que por supuesto pues vemos una diferencia significativa cuando ya tenemos esos aprendizajes adquiridos en nosotros, y también el poder apreciar de manera diferente a las mujeres que participan en los certámenes, porque sí es un proceso muy exigente, muy profesional, abre puertas que quizá uno nunca se imagina. Por supuesto que hay que invertir como en cualquier proyecto, pero la dimensión del impacto yo creo que no se puede medir, pero sí es algo significativo. En mi caso, pues me aperturó muchas puertas a tal punto de poder ser considerada dentro de los directivos para estar a cargo de una franquicia con una dirección a nivel nacional. Actualmente estoy a cargo como directora nacional de un certamen que confluyen dos cosas que me apasionan: la belleza a nivel profesional y por supuesto el altruismo y la filantropía. Entonces este certamen se llama Filantropía Altruistic Representative, y es un espacio de participación para todas las edades, hombres y mujeres. Y también actualmente soy Mrs. Guatemala de La Paz 2023-2024. Vamos a entregar ahorita en agosto y veremos qué más sorpresas nos trae la vida en esta línea.
Y esto pues me ha permitido un gran orgullo, el poder, por ejemplo, aperturar el desfile del bicentenario del aniversario de la independencia guatemalteca, allá en el Boulevard de Hollywood, poder ondear la bandera de Guatemala y poder conocer a muchos más liderazgos presentes en las conmemoraciones patrias de Guatemala, que se entona el himno nacional con otro sentir, se le pone a uno la piel chinita, valora uno muchísimo, ¿verdad? La gastronomía guatemalteca y todo lo bello que tiene Guatemala en cuanto a su riqueza natural, cultural, lingüística, identitaria. Y pues justamente ese es como de todos los retos que representa cualquier proyecto, pues justamente esa es como una síntesis de lo que representa el poder estar en estos espacios, que yo lo veo como un espacio de potencialización de lo que somos. Y ojo, porque una de las experiencias es, yo pues he participado con auditorios muy grandes, miles de personas, radio, televisión, muchas entrevistas, y como les comento, desde pequeña estar en espacios públicos, pero cuando uno está en un certamen de belleza, especialmente en espacios muy machistas como el nuestro país es machista, es misógino, es patriarcal, y entonces se tiene eh, mucho ataque y mucho estigma a la mujer empoderada, a la mujer bella, y poder vencer los miedos que eso representa, ¿no? Entonces yo pensé, esto va a ser pan comido, esto va a ser fácil, y no es fácil. La preparación ayuda muchísimo y deja habilidades instauradas de por vida, y por supuesto que ya puede uno incluso sonreír a las cámaras, eh, dominar todo el pánico escénico que es el estar justamente en un escrutinio de todos los ojos y todas las miradas. Entonces sí es, crece cualquier persona, ¿verdad? Crece indistintamente de los retos que representa. Qué bien, pues qué buena esa explicación. Y esto deja algo muy importante, pienso, que si uno quiere triunfar en cualquier ámbito, también exige una disciplina, exige perseverancia, utilicemos esa palabra, y claro está, horas de estudio, horas de formación, porque me imagino que usted tuvo que aprender no a caminar, pero sí hay un estilo o una manera diferente de hacerlo en un escenario, pues, ¿verdad? Incluso son cuestiones que van a veces en contra de la propia costumbre que uno tiene, porque es así, como que entra aquello de, no sé cómo es esta palabra, los que se encargan de la imagen de las personas, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Si hay preparadores específicamente, Ajá. en este caso de reinas, y hay como ciertas líneas a evaluar, ¿no? Porque al final resulta ser un espacio de elección. Y no solo es justamente la disciplina, la determinación, el esfuerzo, porque increíblemente uno no se toma ese tiempo. Y cuando uno se dedica de manera especializada a poder potencializar esas áreas de las personas, pues hay un producto. Y el producto es justamente presentar ante el público y a la sociedad que se tiene un compromiso, pues lo mejor de uno, lo mejor de las personas. Y que eso quede instaurado como parte de la vida, ¿no? Como parte a lo que se va a practicar. Y entonces yo personalmente me sentí muy satisfecha con lo que puedo ver en el espejo y decir, bueno, ahora pues tengo mucho más conocimiento en relación a cómo cuidar mi piel, mis ojos, mi cabello, mi cuerpo, mi salud. También la diferencia incluso en el porte, en el sentarse, en el caminar, en el interactuar, y lo hermoso que es, ¿no? El disfrutar nuestra feminidad, que es parte del poder de la mujer, realmente es parte de ese poder de la mujer, esa presencia femenina, ese toque femenino que se puede tener, y cómo no, se convierte uno en un embajador, no solo de la belleza, sino del carisma y del sentir
latino o guatemalteco que es muy único. Muy bien, pues qué bueno. Ahí sí que tenemos, usted está como espectador en este momento y oyente, pues está viendo una mujer 100% guatemalteca y que ha triunfado a pesar del tipo de cultura nuestra a nivel varones, pues, pero qué bueno, para mí es un gusto tenerla acá y vamos a platicar. Alguien dijo, si quieres tener éxito, rodéate de personas de éxito. Entonces aquí me estoy rodeando de una persona de éxito, ¿ya? Entonces vamos a platicar ahora acerca de los derechos humanos. Yo creo que solo el nombre por sí ya produce inquietud, porque hay una percepción de que los derechos humanos están pensados única y exclusivamente para defender a personas que están fuera de la ley, llamémosle así, o van en contra de la ley. ¿A qué se debe esta percepción o cómo lo ve usted? Muchísimas gracias. Es la pregunta del millón y es siempre una pregunta introductoria cuando tratamos este tema. Lo interesante de la reflexión es poder situar dos escenarios de comprensión. Uno es qué son los derechos humanos y acá lo buenísimo es que nuestra audiencia, diría yo, es del planeta Tierra, ¿verdad? Somos seres humanos con capacidad de raciocinio y con una inherente naturaleza valiosa. Y justamente, pues los derechos humanos son de todos los seres humanos, de todas las personas. Y algo bien diferente y único que tiene Guatemala es que tiene una institución del Procurador de los Derechos Humanos. En el caso de Guatemala es una de las figuras producto de los consensos después de un conflicto armado interno en Guatemala, son productos de los acuerdos de paz y tiene característica o categoría constitucional, porque justamente se integra en la Constitución Política de la República de 1985 y aparece la figura del Procurador de los Derechos Humanos como un magistrado de conciencia, que es pues justamente esa extensión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala. En el caso de Guatemala es una figura constitucional porque tiene un mandato en la Constitución Política de la República y surge en la misma línea del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Como esos entes especializados para reforzar la organización del poder público a nivel nacional. Y los derechos humanos son todas esas prerrogativas, libertades, facultades que tiene toda persona en cualquier parte del planeta, en cualquier época de la historia de la humanidad, derivadas de su condición de dignidad humana. Pudiéramos decir que así como es la característica de divinidad de Dios, la característica de dignidad es al ser humano porque es un ser humano valioso por inherencia, por naturaleza, por su capacidad de raciocinio, y también en algún momento, ¿verdad?, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y que parten, ¿no?, de esa necesidad de nuestro mismo raciocinio de poder tener un trato igualitario, de poder tener este acceso sin discriminación, sin distinción alguna a todo aquello que nos genere un bienestar. Y por supuesto que esto debe de ser valorado y considerado sin ninguna discriminación o exclusión para todos y todas, porque es algo de acceso universal. Y lo otro es que debe ser considerado en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y vemos entonces espacios tan importantes o recurrentes, por ejemplo, cuando hay una guerra, un conflicto armado, cuando hay una pandemia, por ejemplo, y que esto pues tiene una incidencia tanto en el nivel internacional como en el derecho interno. Y cuando hablamos de facultades, de prerrogativas, de todo eso que yo tengo derecho, que muchas veces se cree que es solo como un asadón, ¿no?
Es como yo exijo porque tengo derechos y como muchas veces decimos en el buen chapín, puro asadón, ¿verdad? Solo para adentro y para adentro y para adentro. Pero es una situación de doble vía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la garantía del acceso a la educación, pues sí, el Estado está en la obligación. Y cuando hablamos de Estado, estamos hablando no solo de todo el aparato estatal, sino de todas las personas que estamos en el territorio guatemalteco. Y cómo el Estado entonces es responsable de garantizar, por ejemplo, la educación primaria para todos y todas de manera gratuita. Pero también está la responsabilidad de los padres de ser los garantes de este derecho humano de los niños y las niñas y los adolescentes, pero también están los adolescentes y los niños con la responsabilidad de estudiar, de sacar buenas notas, de respetar a sus docentes, de cuidar el establecimiento educativo, porque es una doble vía. Incluso en el derecho a la libertad, mi derecho termina donde empieza el derecho de la otra persona. Y entonces ahí hay como dos grandes líneas de análisis. ¿Qué son los derechos humanos que parten como un compromiso de humanidad desde los representantes de los estados, en este caso incluyendo Guatemala? Actualmente son más de 192 estados que se integran o confluyen en la Organización de Naciones Unidas. Incluso este ente, la Organización de Naciones Unidas, surge después de la Segunda Guerra Mundial y se compila un instrumento que permite un análisis básico fundamental de los derechos a nivel individual y a nivel colectivo. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene 30 artículos y ahí se enlistan esas principales líneas fundamentales de los derechos humanos que surgen como un compromiso de humanidad, como un ideal a donde aspiramos llegar en nuestras interacciones, pero especialmente en las interacciones del poder público, de normar ese uso del poder público y poder normar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y entonces entender que sí o sí hay una violación a derechos humanos cuando hay una forma equívoca del uso del poder público. Por eso, principalmente la violación a derechos humanos se da cuando es un trabajador del Estado o un funcionario público o una persona que pertenece a una empresa o institución que funciona con fondos públicos. Porque hay una violación a derechos humanos por acción o por inacción, porque no puede darse un uso arbitrario del poder público. Si la persona tiene un nombramiento, un listado de funciones, y en esa línea tiene que usar el poder público, y cuando lo usa fuera de esa línea que establecen las atribuciones y funciones, pues ahí es donde se comete una violación a derechos humanos. También cuando no hace para lo que está llamado, ¿verdad? Y ahí es donde, por ejemplo, podemos mencionar a un juez que no ejerce pues el acceso a la justicia, ahí hay una inacción. Y también, pues justamente muchas veces se tergiversa la función de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Yo creo que ahí especialmente es donde se confunde el derecho que tiene cualquier persona, incluyendo las personas privadas de libertad, de poder solicitar el acompañamiento de la institución del Procurador de los Derechos Humanos para un acompañamiento y la garantía del debido proceso, que es uno de los principios de derechos humanos y que es parte de los derechos a nivel individual. Y que esto, especialmente en Guatemala, pues se observa porque en el contexto del conflicto armado interno, pues hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y entonces pues está la garantía, ¿no? De que todo sea pues justamente una captura legal, que derive de una orden de un juez competente, que hayan determinadas horas para conducir por medio de la fuerza pública, que es la encargada, que es en este caso la Policía Nacional Civil, de llevarlo a donde corresponde, ¿verdad? Al juzgado o a la instancia especializada de justicia que corresponde, para que la persona pueda ser escuchada justamente por quien debe o donde debe de brindar su primera declaración, que pueda ser vencida en un juicio justo,
que está el principio, ¿verdad?, de inocencia, que nadie es culpable, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y veamos acá algo bien interesante. ¿Quién es el ente que está facultado desde el uso del poder público para hacer las capturas? Y es la Policía Nacional Civil, pero no puede hacerlo con cualquiera, tiene que hacerlo ya sea porque lo encuentra infraganti, como decimos, con las manos en la masa, o en la plena comisión del hecho delictivo, o por orden de juez competente. Y ahí también hay un horario establecido en donde se pueden desarrollar las capturas y tienen que ser capturas legales. Luego, hay un ente especializado que es el encargado de la investigación y en este caso, pues es el Ministerio Público. Y hay un ente especializado dentro del sistema de justicia que dicta la sentencia. Y en este caso, pues son los jueces, ¿verdad? No, en ningún momento es ningún trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos quien hace capturas. En ningún momento es ningún trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos quien hace la investigación, ni tampoco dicta ninguna sentencia. Solo se hace un acompañamiento para verificar que efectivamente no se esté haciendo un uso excesivo de la fuerza policíaca, porque la fuerza policíaca debe de usarse. Hay un pues protocolo para el uso de la fuerza pública, porque no es de cachiporrearlo hasta que ya no respire, sino es someterlo al orden para la detención y ya después conducirlo a donde corresponda. Y pues históricamente se han dado casos de abuso de la fuerza policíaca. Y también recordémonos que la institución del Procurador de los Derechos Humanos es un ente externo del sistema de justicia. Esto significa que cuando se hace una denuncia en relación a una violación a derechos humanos, pues se hace una investigación. Y luego recordémonos que lo que recomienda el Procurador de los Derechos Humanos como una figura unipersonal y que tiene pues justamente esa fuerza en cuanto a emitir sanciones de carácter, en algún momento puede hacer algunas recomendaciones de carácter administrativo, puede hacer algunas recomendaciones en relación a qué medidas tomar, pero no tiene ningún poder coercitivo como una sentencia de un juez. Y en este caso, pues sí, el Procurador de los Derechos Humanos se puede constituir como querellante adhesivo en casos paradigmáticos, pero es bien diferente, ¿no? El quehacer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Y tiene una ley específica, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y del Procurador de los Derechos Humanos. Ahí podemos ver que son dos grandes líneas de acción que tiene, que una es la acción preventiva, que es la promoción y educación de los derechos humanos para que la población conozca cuáles son sus derechos humanos, y la otra es recepcionar toda cantidad de denuncias y para eso, pues la institución del Procurador de los Derechos Humanos está habilitado para accionar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hay personal de turno de manera permanente y pues es en línea a justamente a velar, ¿no? Que los funcionarios y los trabajadores del Estado o cualquiera que esté trabajando en una línea donde se usen recursos del Estado, esté usando ese poder público en lo que corresponde. Y ahí es donde vemos, pues, que justamente está como que esa línea. Y si vemos más allá, pues vemos que la Constitución Política de la República, en su primera parte, tiene un listado de derechos humanos. Y al estar en la Constitución Política de la República de Guatemala, se convierten en garantías constitucionales. Y entonces vemos que ahí está el derecho a la vida, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a elegir y ser electos, a la educación, al trabajo. Y vemos entonces que esto, pues, es de todos y de todas. Y cuando ya hay una transgresión de un particular hacia otro particular, pues entonces ya hay un catálogo, ¿no? Que se establece en el Código Penal de cuáles son los delitos o las faltas y se deriva donde corresponde. Ahí puede ser una acción administrativa, judicial, penal, civil, y ahí es donde ya entra
todo lo que es el accionar del acceso a la justicia desde el sistema interno nacional. Y lo más importante es también que la misma Constitución Política de la República de Guatemala se respalda y se protege a sí misma, porque establece que todos los derechos humanos que no estén enlistados en la Constitución Política de la República, pero que son inherentes a la naturaleza y la condición de dignidad del ser humano, tienen que tener justamente esa preeminencia, porque también la misma Constitución Política de la República establece que todos los instrumentos que Guatemala acepta y ratifica, como las convenciones, los protocolos, los pactos, pues deben de tener preeminencia en relación al derecho interno. ¿Y qué significa esto? Significa que no van a estar arriba de nuestra Constitución o van a tener mayor peso. Y al final sí o sí van a ir en línea, porque la misma primera parte de la Constitución Política de la República de Guatemala es en relación a nuestros derechos humanos, sino que van a estar en ese bloque que se conoce como el bloque constitucional. Y lo más importante es que, por ejemplo, la que ha sido un poquito tergiversada en su interpretación por algunos sectores, lo que conocemos como el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente pues nuestros representantes la aceptaron allá en San José de Costa Rica y traen pues esa propuesta, ¿no? Ese instrumento de carácter internacional evaluada o propuesta por los expertos que están dentro del sistema de Naciones Unidas las 24 horas del día, pensando y repensando y analizando qué propuestas tomar y presentar para resolver las necesidades de las personas, porque al final los derechos humanos son eso, son respuestas a nuestras necesidades. Ante la enfermedad, el derecho humano fundamental a la salud. Ante el desempleo, el derecho pues al trabajo, ¿no? Y entonces vienen nuestros representantes con ese instrumento, en este caso, por ejemplo, el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento que tiene validez o territorialidad en lo que es la Organización de Estados Americanos, que es el sistema regional al que pertenece Guatemala. Y entonces viene y se presenta, ¿no?, al organismo legislativo, que es donde nacen las leyes en Guatemala. El organismo legislativo pues lo estudia, lo evalúa y ya pues lo envía con el presidente, ¿no?, para que lo acepte y ya después el Estado pues a través del mismo Congreso ratifica el aceptar este instrumento para tomar acciones, porque cada instrumento, cada pacto, cada protocolo, cada instrumento que acepta el Estado de Guatemala y que ratifica el Estado de Guatemala, ¿verdad? Es justamente trae como compromisos para nosotros, ya sea de crear alguna institución o de hacer algún informe cada determinado tiempo y pues ya viene a la vida jurídica. Y un ejemplo que yo siempre comparto a manera de ejemplo es que cuando alguien nos interesa y nos hace latir el corazón, pues nos ponemos coquetos, ¿no? Apachamos el ojito, llevamos una rosita, un chocolate, algunos son más románticos y llevan serenata, pero eso no significa que porque yo me estoy declarando, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos Humanos, la otra persona ya lo acepte y esté comprometida. Surgió así la Declaración Universal de Derechos Humanos de buena fe, ¿sí? Una declaración de buena fe. Y se vio en la necesidad de buscar, ¿no?, mecanismos para poder tener otro tipo de incidencia a nivel interno de los estados sin transgredir la soberanía de los estados. Entonces surgen estos mecanismos en donde ya el estado dice, sí acepto y lo ratifico. Incluso los estados pueden tener algunas como reservas en relación a algunos artículos o algunas partes de los instrumentos internacionales que aceptan, como el caso del Pacto de San José en relación a la pena de muerte, ¿verdad?
Guatemala pues hizo ahí una reserva en relación a ese artículo específico, pero efectivamente en Guatemala pues la pena de muerte ha sido bastante. Ya nos hemos quedado. De alguna forma sigue vigente, pero no es operativa, no es positiva en el caso de Guatemala porque hay compromisos a nivel internacional. Porque lo que dice el Pacto de San José puntualmente en relación a este punto es que los estados que aún lo tienen vigente en su normativa interna, pues que traten de irlo eliminando, que se abstengan de llevarlo a la práctica. Y que también pues no se observe o no se ejecute en relación a personas mayores, en este caso más de 60 años, o a mujeres y mucho menos, ¿verdad? Mujeres en estado de gestación. Y así es como vemos, ¿verdad? Que el vasto mundo de los derechos humanos tiene relación con nuestra Constitución Política de la República, de las personas. Por ejemplo, las mujeres allá en 1908 que se declararon en huelga en la fábrica de textiles en Nueva York porque trabajaban más de 16 horas. No podían amamantar a sus hijos, no podían compartir con sus esposos y se declararon en huelga y eso es un punto de partida porque de ellas exigían un salario digno, una igualdad salarial en relación con otras personas que desarrollaban un trabajo similar al de ellas. El impacto fue multitudinario, más personas salieron a la marcha, una marcha histórica de 25,000 personas allá en Nueva York, incidió en otras partes del mundo y hoy en día podemos decir que nosotros gozamos de un código de trabajo que tiene una jornada laboral diurna, una jornada laboral nocturna, una jornada laboral mixta y ya hay parámetros. Y el vasto mundo de derechos humanos pues es justamente esto. Tendríamos que hacer un análisis integral y el punto de partida somos nosotros los seres humanos con nuestra esencia, con nuestra dignidad. Están también todas las instituciones del Estado porque cada una de estas instituciones surge en línea con el uso del poder público y el manejo y administración de los fondos públicos, de nuestros impuestos. Y también responden a compromisos tanto de nuestras leyes como de los compromisos a nivel internacional. Y por supuesto que al final, si hacemos un análisis de la vivencia de los derechos humanos en Guatemala en relación con otros países, vemos que no llegamos a esos estándares. Por ejemplo, en educación, si nosotros llegáramos, como lo hizo Costa Rica, a equiparar nuestros estándares educativos con los de países de primer mundo, nos volveríamos un país en vías de desarrollo. Pero como no hemos llegado siquiera a esos estándares, seguimos siendo un país subdesarrollado. Y si vemos entonces, derechos humanos está relacionado con toda área de nuestras vidas y es para garantizar justamente el acceso a una vida digna. Y la dignidad, para poder entenderla, tiene tres componentes y con esto pues voy cerrando un poquito esta respuesta. La dignidad es ese derecho que yo tengo, que todos tenemos, de poder desarrollar nuestro proyecto de vida sin coacciones, en autonomía, desde lo que yo quiero sueño ser, desde si yo quiero casarme o no quiero casarme, si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, si quiero espaciar los embarazos, con quién quiero espaciarlos o si no quiero tenerlos. Y también tiene relación con el bienestar, el estar bien, el tener satisfechos todos mis derechos humanos materiales y no materiales. Y aquí viene todo un listado de derechos humanos, tanto a nivel individual como a nivel social, y ahora ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Ya no solo pensando como personas aquí y ahora, sino pensando como especie humana, pensando también
como generación compromisos que vamos a adquirir para heredar por lo menos un mundo igual al que recibimos, y sobre todo el principio de el derecho a una vida libre de violencias, de malos tratos, de vejámenes, de tratos inhumanos y degradantes. Y ahí pues vemos que somos un país que ha normalizado la violencia, un país que venimos con un resavío de más de 30 años de guerra, pero que se denominó conflicto armado interno porque fue una guerra interna, y cómo tenemos aún normalizada muchas de esas cosas. Y entonces, pues no, ¿verdad? No es una línea exclusiva para las personas privadas de libertad. Y ojo que las personas privadas de libertad solo han perdido justamente la restricción de su derecho a la libertad. Y si vemos que hay otras formas de actuar diferentes, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos no han aceptado ni ratificado, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño. Guatemala sí. Y Guatemala, cuando lo aceptó y lo ratificó, adquirió el compromiso de establecer la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley PINA. Y la Ley PINA ya establece líneas de protección si son niños, que son personas de 0, ¿verdad?, a 13 años de edad, y si son adolescentes, de 14 años hasta un día antes de cumplir 18 años. Y entonces vemos que surgen los juzgados especializados en niñez y adolescencia. En Estados Unidos no. Por eso ellos en algún momento pueden juzgar a las personas menores de edad como adultos. Y ahí podemos ir haciendo un análisis comparativo con muchos más países, pero justamente pues derechos humanos y la institución del Procurador de los Derechos Humanos son parte de ese sistema de protección de derechos humanos para garantizar una vida digna para todos y todas, especialmente equilibrar la balanza de los grupos que históricamente han sido vulnerabilizados, como las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con VIH, los pueblos originarios, y eso es justamente en la línea del respeto, buscar la igualdad y buscar que todas y todos tengamos acceso a nuestros derechos humanos básicos y fundamentales. Bien, una respuesta bien dada. Ahí sí que yo creo que no queda mucha duda, y esto pues la consecuencia es que tenemos que informarnos bien como ciudadanos y aprender y conocer, diría yo, acerca de todo lo que implica esto de los derechos humanos. Lamentablemente hay personas que saben manipular masas, saben manipular mentes, y entonces terminan haciendo que se satanice X o Y institución. A propósito de eso, aquí en Guatemala, pues, si no se descansa de una manera, se descansa de otra, ¿verdad? Se inventan feriados, yo creo que somos uno de los países que más feriados tiene. Está bien, bueno, está bien, no voy por ahí. Pero salimos de una y caemos a un bloqueo de calles y avenidas, a la libre locomoción, e inmediatamente se apela a los derechos humanos. Pero vienen los otros y dicen que ellos tienen sus derechos, los asiste, porque también pueden manifestar libremente. ¿Cómo se debe de manejar esa situación donde en teoría los dos tienen o argumentan un razonamiento de igualdad, llamémosle así? ¿Cómo lo han visto ustedes? Cuando hablamos de derechos humanos en cualquier espacio, se deben de observar justamente eso, los derechos humanos de todos y de todas, porque en ningún momento se puede decir que se actúa en pro de derechos humanos si se está negando o restringiendo o dañando el derecho humano de otro, aunque sea una minoría. Y esto es bastante interesante porque sí, justamente eh, el juez tiene un trabajo bastante difícil en esa línea, pero hay ciertas líneas claras. ¿Cuál es el objetivo en algún momento
de determinadas acciones. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, que él fue un precursor de derechos humanos y que él fue una persona que defendió las acciones pacíficas, incluidas las marchas pacíficas, para erradicar el uso arbitrario del poder, ¿sí? Y enfoquémonos bien en esto, ¿verdad? No era justamente para restringir la libertad de locomoción o algunas otras cuestiones, sino que era una medida de coacción en atención al uso arbitrario del poder público. Es cuando las personas que están en turno de la administración de los fondos del Estado o de acción de la fuerza pública no están actuando en línea con los que tienen que actuar. Y entonces hay que pues, hacer un pronunciamiento. Incluso Mahatma Gandhi decía, y yo estoy manifestando pacíficamente cuando yo estoy haciendo evidente que estoy en contra de algo que yo considero que no está bien. Y vemos que él impulsó, pues él se encadenó en algún momento a determinados lugares, hizo huelgas de hambre, pero va en la línea de la protesta pacífica, porque justamente él decía, yo no puedo combatir lo que digo combatir utilizando, ¿verdad?, las mismas estrategias. No puedo combatir fuego con fuego, ¿verdad?, para hacer un símil. Y ahí es donde está la tergiversación o el mal uso de los términos, ¿verdad?, en derechos humanos. Por ejemplo, en algún momento los jóvenes creen que porque hay derechos humanos, pues los padres ya no pueden corregirlos, ¿sí? Porque hay una línea muy clara entre lo que es maltrato infantil y lo que es la disciplina afectiva. Y lo que pasa que muchas veces a nivel de Latinoamérica, por esa normalización de la violencia, creemos que justamente se está haciendo algo cuando estamos gritando o cuando estamos usando la paleta o la chancleta o la manguera, porque esas son las cosas que se han mal usado y se han sido motivo de o instrumento de maltrato infantil. Es bien interesante los resultados que se han comprobado que se pueden lograr al transformar esos mecanismos, por ejemplo, el tiempo fuera para los niños y las niñas, el saber manejar los berrinches de los niños y las niñas, el saber utilizar los incentivos para cuando sí se hacen cosas positivas o el diálogo, lo importante del diálogo. Y acá regresemos a los principios básicos de los derechos humanos, ¿verdad? Es la igualdad y la no discriminación. ¿Sí? No puedo argumentar yo derechos humanos y voy a beneficiar solo a unos y a perjudicar a otros, ¿verdad? Eso no es válido. También es en relación a la potenciación de la vida digna y por supuesto el goce. Eso va a implicar el goce de todos los derechos humanos de todos y de todas. Y también importante que parte de los derechos humanos es el aceptar la forma de pensar del otro, el aceptar, el decir, bueno, como dijo, ¿verdad? Un gran pensador, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero apoyo el hecho que tú expreses que no estás de acuerdo, ¿sí? Porque es tu derecho de decir que no estás de acuerdo. Y a establecer consensos, ¿verdad? Es que sí, esta persona no piensa igual que yo, no ve las cosas igual que yo, pero eso no es motivo de ser enemigos y de violentarnos. Y justamente esos principios de los derechos humanos creo que valen la pena que los vayamos evaluando y cómo sí es una doble vía, ¿verdad? Sí me confiere la facultad de pedir, pero también me confiere un listado de obligaciones, ¿sí? Es como el derecho fundamental a la salud. Dice la Constitución Política de la República es un bien público y dice la Organización Mundial de la Salud que no es solo la ausencia de enfermedades físicas, que muy difícilmente vayamos a estar así, porque mi papá decía, a mí no me gusta ir con los médicos porque solo enfermedades me encuentran. Y así es. Entonces, no es solo la ausencia de enfermedades físicas, que de hecho vamos a tener colección, sino también es el acceso al más alto índice de salud física, de salud psicológica y salud social e incluso ambiental. Y ahí somos todos corresponsables, iniciando con el autocuidado. Y aquí vemos, ¿verdad? Una situación, por ejemplo, con los caballeros, que como la sociedad les dice que no pueden llorar porque si no dejan de ser hombres, ¿verdad?
o no se pueden quejar, tienen que ser valientes y fuertes como Superman, y que un hombre no llora ni con las tripas de fuera, y hemos trabajado, ¿verdad? Incluso con caibiles, que es como un alto rango reconocido a nivel mundial, y les hemos preguntado, a ver, díganos la verdad, levante la mano aquel que nunca ha llorado, y no han habido manos arriba, ¿verdad? Porque las emociones son parte de la humanidad. Y pues justamente el autocuidado es eso, ¿no? La responsabilidad que yo tengo desde la salud preventiva, en este caso, ¿verdad? De tener una dieta saludable, de la dosis efectiva de ejercicio diario, que dice la Organización Mundial de la Salud que la hemos perdido mucho más que antes, e incluso que paradójicamente las mujeres que más trabajamos en la casa y no tenemos vacaciones y no tenemos indemnización, paradójicamente somos las que menos nos ejercitamos, porque creemos que lavar, planchar y cocinar y todo eso es ejercicio, y no lo es. Y todo ese tipo de situaciones estamos siendo nosotros irresponsables con nuestra salud. Y más allá, ¿verdad? Todo lo que está provocando el cambio climático, en donde el simple hecho de no dejar de usar bolsas de plástico, yo ahí estoy dañando la salud ambiental, ¿sí? Y toda esa corresponsabilidad que yo tengo en atención a un solo derecho humano fundamental a la salud. Y pues justamente, pues todo va evolucionando en relación a lo que se va necesitando. Por ejemplo, nuestras abuelitas o bisabuelitas quizá en ningún momento se les cruzó la idea, ¿verdad?, de normar, por ejemplo, los derechos humanos en las plataformas digitales, pero ahora sí o sí viene siendo una necesidad, y vemos en México que ya se normó, ya se penalizó cuando hay ataques, ¿verdad?, a través de las diferentes plataformas virtuales. Y así, al final, lo que se busca es justamente ir protegiendo la integridad de las personas y la dignidad de las personas. Por allí iría la línea, no perdernos en la igualdad y la no discriminación, no perdernos que es en el camino del respeto, no perdernos que es para la garantía de la dignidad humana de todos y de todas. Muy bien, entonces puedo entender a título personal de que esta entidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, nace para evitar desmanes, llamémosle así, o abusos del Estado hacia los ciudadanos, y también para vigilar que los grupos civiles también cumplan con las limitaciones que tienen que cumplir de acuerdo a la ley. En O sea, este yo caso no. así como que lo entiendo, no En ese sé. caso no, porque A ¿quién ver. es el que al final tiene que autorizar, verdad, las marchas pacíficas? Porque hay determinados requisitos. Y entonces, en este caso, pues a la institución del Procurador de los Derechos Humanos lo que le piden es el acompañamiento. Y también es una cuestión bastante difícil porque en toda la historia de mi vida profesional de derechos humanos, pues nunca había estado tan pisoteado, ¿verdad? El concepto y la figura de la institución. Y ahí es lo triste, donde no veamos nosotros la importancia que es como país, como sociedad, que este es un avance de nosotros en nuestro raciocinio. Por ejemplo, hay países en donde ya no necesitan cárceles. Si Suecia y Holanda cada vez tienen menos cárceles y también menos funerarias. También de alguna forma la misma población, la misma sociedad ha pedido que las fuerzas policíacas no carguen ni siquiera pistolas de salva, ¿verdad? Ni siquiera pistolas eléctricas, porque para ellos es indignante que alguien, un ser humano, cargue algo con lo que efectivamente va a causar daño a otro ser humano. Y entonces, no nos olvidemos, ¿verdad? Las verdaderas organizaciones sociales sí o sí tendrían que tener pues el registro de su personería jurídica. Uno. Dos, las organizaciones sociales tendrían que tener claro cuál es su objetivo, y el objetivo pues obviamente tiene que ir en línea con el orden público, los derechos humanos, el respeto irrestricto de la ley. Ahí hay un punto de partida. El otro punto de partida es pues que las marchas pacíficas pues sí o sí tienen que ser autorizadas, ¿verdad? Pasan por el Ministerio de Gobernación, quien pues al final tienen que establecer qué horario van a tener, qué ruta van a tener. Obviamente no es diferente un bloqueo
a una marcha pacífica. Pues eso perfectamente se puede establecer la diferenciación en la ley y regresamos. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene dos funciones en el caso de Guatemala: promover y educar en derechos humanos para que las personas conozcan sus derechos humanos, y aquí hay muchísimo por aprender. Y lo otro es recibir e investigar todas las denuncias en materia de derechos humanos, pero se tergiversa con la función del Ministerio Público. Entonces, ¿cuándo compete una denuncia? Cuando es un funcionario, ¿sí? O un trabajador. Un funcionario es alguien que es pues elegido eh, para un cargo público, o también puede ser un trabajador del Estado. En este caso, la diferencia es que uno tiene representación y el otro no. También aplica violación a derechos humanos cuando es alguien que trabaja y recibe fondos del Estado y que no está actuando en línea para lo que fue nombrado. ¿Da? Por ejemplo, está un agente de PNC, ¿verdad?, que está actuando fuera de lo que le enviste a la ley de actuar, pues procede una denuncia de derechos humanos. ¿Y qué es lo que hace la institución? Empieza una investigación. ¿Y qué es lo que procede después? Emitir una recomendación al ente respectivo, ¿verdad? Emitir una sanción de carácter moral, que al final pues sí o sí va adquiriendo como que esa relevancia, porque pues a nadie le gusta, ¿no?, que lo señalen de violador de derechos humanos. Y, por ejemplo, si en este caso pues se pide que lleven un mi caso, que reciban una mi denuncia, una mi querella, y no tengo acceso a la justicia, pues entonces sí se puede denunciar a la institución y la institución va a ir a preguntar qué es lo que está pasando. Y ahí es donde muchas veces dicen, es que pasa tal cosa por culpa de los derechos humanos, pero si los derechos humanos son de todos y de todas, no nos lo da o no nos lo quita la Procuraduría de Derechos Humanos. Y eso es bien importante. Surgen desde 1942 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluso son la inspiración para muchas constituciones políticas de la República en muchos lugares. Y si vemos, es una aceptación voluntaria de, por ejemplo, los avances que tenemos en materia de mujer, en materia de personas mayores, en materia de niñez, como les presentaba el ejemplo, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño, y que ya ahora ya tenemos una ley específica que nos rige, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y veamos dos cosas diferentes, ¿no? El Procurador de los Derechos Humanos es un magistrado de conciencia. Imaginémonos a Pepe Grillo, ¿verdad?, en la película de Pinocho. Y le estaba ahí diciendo a Pinocho, pero Pinocho no hacía caso, ¿verdad? Podía más aquel otro que tenía por ahí un par de cachitos. Y al final, pues, sí es una sanción moral, es una recomendación que se hace. Por supuesto, pues, se puede recomendar el poder destituir a alguien, ¿verdad?, con evidencias claras. Se puede, pues, hacer una referencia que procede de un proceso administrativo, o incluso referir, si ya es un delito, pues se refiere al Ministerio Público. Por eso nosotros decimos, eh, no, si es un delito, denúncialo al Ministerio Público, porque más se va a tardar si va a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque igual corresponde referirlo al Ministerio Público. Ahí está, muy bien. Bueno, yo creo que han sido unas respuestas bien contundentes, voy a utilizar esa palabra, que nos dejan y aprendemos bastante. Ahora, dentro de esto, ¿a dónde pueden dirigirse las personas que quieren informarse más acerca de los derechos humanos? ¿Hay algún centro de formación? ¿Hay algún centro de información? Para que bien no caigamos también en eso de que voy a ir a poner una denuncia o me voy a decir que me acompañen, y es una pérdida de tiempo total, como usted acaba de poner este ejemplo último, de si esto compete al ENE, pues es directo al ENE, si no solo va a ir a dar la vuelta para caer en el mismo sitio cuando pudo haber tomado el atajo. ¿A dónde pueden dirigirse las personas? Bueno, yo quiero hacer referencia a lo que dice la Constitución Política de la República de los fines de la educación. Los fines de la educación dicen que es para el desarrollo integral de las personas, pero también para el conocimiento de la cultura general,
de la Constitución Política de la República y de los derechos humanos. Partiendo de ahí, tendría que ser parte de nuestra formación justamente esta base de derechos humanos. Lo otro es que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ¿verdad? Entonces es parte de nuestro trabajo. Además, todos los estados, incluyendo entonces a todos los que habitamos los más de 108 kilómetros cuadrados de Guatemala, tenemos la obligación de promover los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Llevarlos a otro nivel de vivencia. Entonces, partiendo de eso, es nuestra obligación saber. Y bueno, hay muchísimos instrumentos que ha aceptado y ratificado Guatemala, pero pongámonos una tarea. Veamos qué dice la Constitución Política de la República de Guatemala en su primera parte, y ahí están las garantías constitucionales o los derechos humanos básicos. Veamos qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene 31 artículos y es muy fácil de leer. Por otro lado, hay acciones específicas dentro de las funciones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Hay un call center las 24 horas del día, que es el 1555 o el 2424-1717. También están las páginas oficiales de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí hay muchísimos videos. También hay acciones específicas formativas que se pueden solicitar directamente a la institución, pero regreso, ¿verdad?, a reiterar que es una obligación de todos y todas. Y muchas veces empezamos a buscar, por ejemplo, cuál es la ruta de la denuncia, ¿verdad? Si tengo alguna violación a mis derechos laborales, y entonces ya sabemos que tenemos que ir al Ministerio de Trabajo. O pues ahora ya sé, ¿verdad?, que el ente investigador es el Ministerio Público. Ya sé quiénes son los que tienen que hacer una detención legal. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ya sabemos que hay oficinas de atención a la víctima en cualquier comisaría de la Policía Nacional Civil, en cualquier parte de Guatemala. También es importante saber que la violencia contra la mujer es un delito público. Yo no puedo solo ser espectador porque entonces me vuelvo cómplice, y ya puedo denunciar al 1572 las 24 horas del día. Indistintamente, ¿verdad? Si yo oigo que la mujer está siendo golpeada dentro de su casa, las fuerzas de policíacas pueden llegar e irrumpir en la casa para ir a rescatar a la mujer que está sufriendo violencia física. Y lo más importante, cuando hay denuncias en situaciones de violencia contra la mujer, no importa, ¿verdad?, que la mujer desestime la denuncia o que ella diga que no quiere denunciar, porque es un delito público y el Ministerio Público tiene que darle seguimiento de oficio. Y todas estas cuestiones son bien interesantes, en donde podemos ir viendo. Si es una situación de niñez, pues podemos acudir a la Procuraduría General de la Nación. Y así hay diferentes líneas, ¿verdad?, en donde yo puedo ir buscando. El sistema de justicia es la parte reactiva, ya cuando hay que deducir responsabilidades a nivel legal o de reparación integral, porque también es algo que se busca, ¿no? Desde el enfoque victimológico de derechos humanos, lo más importante sería que las víctimas ya no sean víctimas. Por ejemplo, lo más importante, si está siendo maltratado un niño, es que ese niño ya no esté maltratado. Lo más importante es que si hay una situación de violencia sexual en contra de cualquier persona, pues esta situación deje de seguirse dando. Y por supuesto, ¿verdad?, la deducción de las debidas responsabilidades y la reparación integral, que por supuesto esto implica no solo el apoyo legal, también psicológico y psicosocial, porque muchas veces lo que hacemos es castigar, revictimizar a la persona. Por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad?, que son agredidas sexualmente o que son pues cegadas de la vida en un contexto de femicidio, y entonces empezamos a juzgarla, que cómo iba vestida, que por qué salió de noche, que con quién salió. Y todo ese tipo de situaciones, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con formación en derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Caro Letona, embajadora de Derechos Humanos y también miembro activo de Alianza Diplomática Humanitaria. Entonces yo creo que con Caro vamos a seguir platicando. Realmente nos ha ayudado bastante este tipo de información y es lamentable
es lamentable que teniendo nosotros hoy estos medios que son pues también puestos para hacer cosas buenas, muy pocas personas busquen formarse y alimentarse de conocimiento para mejorar en la vida. Ya usted nos lo dijo claro, también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, indudablemente que así es. Entonces no me queda más, el tiempo se agotó, pero les prometo que vamos a tratar de traer aquí a la licenciada Carol de nuevo para tocar otros temas ya más específicos en otros aspectos de la cual ella conoce, pues hoy platicamos un poquito brevemente acerca de su experiencia en estos certámenes de belleza y nos deja una gran lección su respuesta. Y claro, que más de lo que nos habló sobre derechos humanos, yo creo que ahí estamos verdes todos. Aquí en Guatemala se dicen pañales, ¿verdad? Pero nos falta y somos, acepto la responsabilidad de ello, pero bendito sea Dios, me permite conocer personas como usted que también me ayudan a informarme y a decir, bueno, muchachito, a leer un poquito y lo que tengas duda, pues hay palabras finales, licenciada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que el reto para nosotros que nos consideramos personas de fe es justamente entender, ¿no? Que esto también tiene una inspiración, ¿verdad? En cómo está conformado el libro de los libros, la Biblia, y cómo se busca normar, en este caso, pues justamente ese uso de la fuerza pública, pero también el poder concretar muchas de esas líneas de a quien seguimos y a quien servimos. Y yo creo que ahí no hay ninguna riña. Al contrario, yo le apostaría, si queremos empezar a actuar, apostémosle a la igualdad sustantiva. Ya hay una igualdad en la ley que dice que todos nacimos iguales en dignidad y derechos. Y hay igualdad en la ley, en la Constitución Política de la República, el artículo 4, que dice que todos somos iguales ante la ley y por ende en igualdad de oportunidades y derechos. Pero veamos en el día a día, donde se dan esas injusticias. Y si podemos hacer algo que ayude a que esa balanza se equilibre y que se transformen esas realidades, que hayan menos personas llorando, menos personas padeciendo hambre, menos personas enfermas, menos personas muriendo, estaremos apostándole a una igualdad sustantiva, a un cambio real. Bien, muchas gracias y a ustedes, pues gracias por seguirnos, gracias por los likes, sus comentarios y los pueden dejar si ven este programa más adelante, porque sabemos que no todos lo ven a la misma hora, pues ahí queda y nos dejan sus comentarios que con mucho gusto serán atendidos y los esperamos de hoy en 8 si Dios lo permite. Hasta la próxima.